bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos a un invitado especial, él es fotógrafo, por eso el capítulo se llama La mirada del fotógrafo. Entonces le vamos a dar un chancecito para que nos cuente quién es él y los conozcan un poquitito. Bueno, mi nombre es Yanka Bogantes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por ¿Nervioso? dicha. ¿No está nervioso? Un poquito, estoy acostumbrado a estar detrás de la cámara. Normalmente no al frente. Lado donde me toca estar, pero muy chido estar acá también. Cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Cómo comenzó? ¿Hace cuánto está en esto? Ok, yo empecé en la fotografía aproximadamente como hace 6 años, ¿verdad? Yo lo primero que hice en mi vida laboral fue ingeniería civil. Yo estudié ingeniería civil cuando salí del cole. Interesante. Cuando salí de la universidad, empecé como a experimentar un poco con las cámaras, que estaba de moda ir a cataratas y así. Entonces, ahí fue como cuando... Como se le encendió esa chispa. Ajá, así fue como descubrir la fotografía. Entonces, y a eso me dedico. cuéntame, pero es como diferente porque el tema con el que te especializaste, la fotografía, ¿siempre habías tenido esa chispa o cómo comenzó solo con las cosas de la catarata o antes usted decía, es que me gusta pero no me puedo atrever o cuénteme? No, para nada. Más bien cuando estaba en la universidad yo veía a la gente que estaba ahí como estudiando tal vez diseño gráfico, publicidad, que estaban con la cámara y yo decía, no era algo como que me llamaba la atención. Fue más de que quería darme como un año sabático y quería conocer como spots en Costa Rica y así, llevar la cámara. Me di cuenta que me gustaba mucho, pero fue como poco a poco, no fue que de un solo yo me di cuenta que me quería dedicar a la fotografía, ¿verdad? Sí, fue como algo que se fue dando poco a poco. Y volviéndonos hace 6 años atrás, bastante tiempo, cuéntame, ¿qué sientes tú que ha cambiado? Y entro yo de una vez, ¿te ha cambiado de Yanka de antes a Yanka de ahora? Ok, ¿qué ha cambiado? Que me dedico profesionalmente a eso. Vivo de la fotografía, que fue un camino largo para poder llegar a decir ya, genero una mensualidad y vivo tranquilamente de la fotografía. Es una de las cosas que tiene esta versión mía que no tenía cuando empecé en eso. También que ya tengo un poco más de experiencia, me muevo mucho en el mundo de los retratos de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea familiar, ya sea de modelaje, de perfil profesional, o en el caso suyo que era para el podcast. Ajá. Y así. Y cuéntame, así como entrando más a Yanka, yo estoy aquí escarbando. Cuéntame, Yanka, como fotógrafo, ¿qué puedes decir que ha sido como tu desafío más grande? Mi desafío más grande de la fotografía, aceptarla, yo creo. Por lo que le comenté que yo había estudiado otra cosa, tal vez me costó mucho como aceptar que me encantaba la fotografía. Que era su don. Ajá, exactamente, que tenía que dejar tal vez el plan que tenía antes, y creo que eso fue como lo que más me costó en esos años, como tomar la decisión de que me quería dedicar totalmente a la fotografía. Y entrando así como en el tema ya profesional, ¿cómo has podido tú establecerse en mundo, digamos, en Costa Rica como fotógrafo? Digo esto porque, bueno, usted es uno de los fotógrafos más conocidos de Costa Rica, digo yo, ¿verdad? Y es difícil porque en este ámbito ahora hay mucha competencia. Entonces, ¿qué sientes tú que te ha ayudado como a hacer la diferencia? Ok, yo siento que yo empecé cuando estaba como empezando el auge de Instagram. Entonces yo me monté en una ola de creadores que tal vez era un toque más accesible, aumentar seguidores que ahorita. También mucho colaboré muchísimo con muchos influencers. Y también hice mucho contenido como con mensajes de psicología o críticas sociales que se compartieron bastante, y eso me ayudó como a ir aumentando más el alcance. Pero creo que ha sido un trabajo muy en equipo con influencers, con mi novia que está aquí, hola. que me ha apoyado muchísimo, que es maquillista, mis cuñadas con el pelo. Entonces como que el destino fue haciendo como un equipo que todos nos aportábamos mucho, y así es más fácil crecer, siento yo, ¿verdad? Que cuando uno está solo con la cámara a estar con un equipo, maquillistas, modelos, gente que peine, y así hace que el trabajo se vea mejor, más llamativo. Y sea mejor calidad. Y llegue a más personas también. Y entrando ya como al tema de Yanka, ¿cómo ha hecho usted para hacer un estudio? O sea, ¿qué ha pasado? De hecho, le pregunto porque yo te sigo en Instagram y sé que estás ahorita montando un proyecto. Cuéntame, ¿cómo has dado esos pequeños, grandes pasos? Porque sos un emprendedor.
¿verdad? Tú trabajas solo. Entonces, ese tema es un poco complicado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha impulsado? Además de todo el equipo de trabajo que tienes detrás, por supuesto. Yo creo que yo he tenido tal vez algunos privilegios, ¿verdad? De espacio que me han hecho o me han facilitado, Dijo. ajá, me han facilitado ir creando mi propio espacio de trabajo en mi casa, en el patio de atrás. Es bastante grande. Ya teníamos como un rancho que había una mesilla de pool, un tele, y yo poco a poco lo fui quitando las cosas. Fui corriendo esas cosillas. Y fui transformándolo en un estudio con ciclorama. Y el asunto fue creciendo, y yo también hago escenarios, ¿verdad? Ya sea, bueno, 2 veces al año nada más hago escenarios, Sí, el claro, Día de las porque Madres es y Navidad. un súper trabajo, me imagino. Sí, es bastante, y abarca mucho espacio. Entonces, tocó o tuve la oportunidad de invertir en ampliar el estudio, ¿verdad? Para tener más espacio y poder tener un estudio con ciclorama y otro estudio solo con escenarios, y que también se puede aprovechar para distintas actividades, microeventos o así. Y es un espacio nuevo, es una nueva propuesta también. Creo que no hay todavía de ese tipo de estudios acá en el país. ¿Y cómo pero le vamos a surgió ver esa cómo nos idea? va. A través de investigando, todo empezó porque necesitaba más espacio, y después yo decía, bueno, es un capital grande que hay que invertir para levantar toda esa infraestructura, y dije, tengo que aprovecharlo en más cosas, ¿verdad? Entonces, investigando en Estados Unidos, creo que es en Miami, hay varios estudios que, además de ser un estudio como de creación de contenido, también lo utilizan como para clases de yoga o eventos de 15 a 20 personas. Y ahí fui amarrando el concepto hasta dar con la idea final. ¿Y qué ha sido como ese momento en el que tú has dicho como, no me imaginaba llegar aquí? Sí, la verdad nunca pensé que iba a poder construir otro estudio, ¿verdad? Normalmente en el gremio de fotografía eso no es muy normal, que vamos, que los fotógrafos estén, ¿verdad? Construyendo espacios, porque a veces es un tema de espacio, a veces sale mejor alquilar un lugar, etcétera. Yo tuve la oportunidad de que tenía un espacio ahí perfecto para hacerlo. Había estudiado con temas de construcción, entonces... Sí, todo se implementó. Todo se unió para poder darle vida a un nuevo estudio de fotografía ¿Y en cómo Costa se llama Rica. el estudio? Se llama Atelier. ¿Y por qué? Atelier viene de mi novia Jos, que estaba viendo una serie coreana, creo que es adicta a las series coreanas. Y había como una firma de arquitectura que se llamaba Atelier, que significa taller. Entonces me gustó y dije, voy a ponerlo, porque al final es un taller de creatividad, por así decirlo. Y quería un nombre así como en otro idioma y medio fancy. Y entrando ya como a Yanka otra vez, ¿qué hace que tu creatividad se despierte? O sea, porque los creativos tienen momentos altos, momentos bajos. ¿Cómo haces para manejar esos momentos? Porque me imagino que cuando vas a crear un estudio, o sea, tal vez un fondo nuevo, estas cosas, tienes que tener una idea. ¿Cómo agarras esas ideas o cómo haces para no perderse en las ideas? La creatividad ha ido como creciendo a través de los años. No era lo mismo el primer escenario que yo hice al último que yo hice, ¿verdad? La experiencia, digamos. La experiencia ha ayudado bastante. Y como ha sido algo también un poco empírico, ya como que yo traía cierta programación mental cierto para poder crear ciertas cosas, ¿verdad? Yo cuando estaba saliendo del colegio, yo decía, yo no era creativo, voy a estudiar ingeniería civil y no arquitectura, porque la arquitectura es como la parte más creativa, la civil es como un poco más cuadrado. Y ahora vivo de la creatividad, entonces me fui dando cuenta poco a poco a través de los años. Con la cámara fui como entrenando esa parte creativa que todos tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía? ¿Qué me gusta más de la fotografía? A mí me encanta la fotografía porque siempre que estoy con una cámara, no pienso en nada más. Estoy muy, muy concentrado. Me hace muy, muy feliz. Y yo ya he tenido la oportunidad de trabajar en cosas que no me hacen tan feliz y en cosas que me hacen muy feliz, ¿verdad? Entonces, creo que de las cosas que más me gusta de la fotografía es que me hace estar muy presente, que conozco muchas personas. En 2 meses y medio del año pasado, en Navidad, llegaron al estudio como 1,200 personas. ¡Wow! Fueron como 300 familias y muchas personas. Y soy muy feliz
Como en esa estando parte. como Ajá. conectando con personas, hablando, tranquilizándolas, igual que yo que estoy nervioso ahorita. Usted también me ayudó a tranquilizarme mucho. Sí, y cuéntame, como entrando otra vez, ya dejando la fotografía de lado, como en Yanka, tal vez cuéntame como desafío personal con la fotografía y con tu ámbito, ¿cómo has podido manejar esas crisis que uno tiene en la vida diaria? Porque, por ejemplo, a uno le pasa, ¿verdad? Usted tiene un problema, no sé, con su familia o con el trabajo, ¿verdad? O cosas así, y llegas a trabajar. Y usted, los fotógrafos, tienen que tener una actitud, bueno, al menos yo siento que tienen que tener una actitud positiva porque uno se está poniendo la cámara y uno a veces no se siente como tan bien. ¿Cómo le transmites eso a la gente desde lo que pasa detrás de la vida, detrás de la fotografía? O sea, Creo que como le comenté ahorita, siempre que estoy con la cámara se me olvida la situación. Entonces he estado en momentos como toda persona en la crisis de los 20 y todo el la asunto. crisis Ajá. existencial, diga. Y siempre que agarro una cámara como que se me olvida, entonces no tengo que ni actuar, sino que simplemente entro como en un estado ahí de confianza también, porque al final llega un grupo de personas a la casa a mirarme y decirme, ¿qué hacemos? Entonces ¿Y yo, usted? yo necesito estar como muy proactivo, con mucha energía, mucha confianza, pero como todo, ¿verdad? Cuando uno sufre, tal vez lo expresaba a través de fotografías al inicio de mi carrera de fotógrafo. Todo era un poco ahí como triste porque en cierta parte yo estaba triste porque tenía que dejar mi otra carrera y estaba en ese Esa dilema, transición. ajá, de Ujú. tantos años de esfuerzo para esta profesión y cambiarme a esta que tal vez no se ve tan lucrativa al inicio, ¿verdad? Da un poco de nervios y eso como que lo ponía a uno un poco, ¿verdad? Triste. También la reacción como de las personas que están alrededor, ¿verdad? Sí, Más claro. cercanas. Yo quería consultar también, porque, bueno, no sé, al menos en mi parte, decir o tal vez en ocasiones la gente no entiende el ámbito de la fotografía o de lo importante que ahora es, bueno, antes más, pero yo siento que ha ido como Ujú. expandiéndose, cómo lo tomó su familia. Al inicio, ¿verdad? Porque eso es como que usted con un título así recién graduado diga, No, ya no quiero ser ingeniero civil, quiero ser fotógrafo y todo el mundo, ¿what? ¿Qué le pasa? Se volvió loco. pero si querías ser ingeniero, sí, ¿qué pasó? Sí, reaccionaron así como un poco sorprendidos, extraños, porque al final las redes sociales cada año han ido como volviéndose más Importantes. importantes, más importantes. Y de hecho creo que cuando usted descarga Instagram dice aplicación de fotografía y video, una Ujú, cosa así, ¿verdad? ujú. Entonces al ser uno en cierta parte profesional en foto o en video, nosotros somos como de los profesionales en crear imágenes para redes sociales, ¿verdad? Y al aumentar la importancia de las redes sociales, ha aumentado también la cantidad de trabajo, ¿verdad? No es lo mismo los fotógrafos en los 80s, en los 90s, que ahorita en el 2025, que hasta el de la pulpería ocupa que llegue uno con la cámara a ayudarle a crear contenido, ¿verdad? Y ya como entrando a otro temita, ¿qué piensa usted que lo diferencia de los demás fotógrafos? Eh, Porque uno siempre tiene algo. Yo digo eso, uno siempre tiene algo. yo siento que una de las cosas que me hacen diferente es la forma en la que yo dirijo las sesiones, tal vez, o Estoy de así. acuerdo. Sí, porque a veces uno llega en blanco y no sabe cómo estructurar o generar lo que uno tiene en la cabeza y usted tiene que guiarlo. ¿Siente usted? Sí, es que una cosa es saber hacer sentir a una persona cómoda y otra cosa es ser fotógrafo, ¿verdad? Hay fotógrafos que tal vez por la personalidad que tienen les cuesta un poco como esa tranquilidad que uno tiene que expresar y yo tengo como en cierta parte ese skill de poder hacer sentir, creo que cómodo o tranquila a las personas que van al estudio, entonces hace que todo sea aún más fluido. Y entrando ya como al tema otra vez de Yanka, cuéntame, ¿cómo te has sentido tú con toda la exposición que has tenido gracias a la fotografía? ¿Cómo has podido manejar tal vez que ahora tienes más clientes y antes no? ¿Cómo te hace sentir eso? Es muy bonito. De hecho, yo desde un inicio siempre he sentido como mucho apoyo, o por lo menos de mi red o mi círculo de amigos, mis familiares, siempre es muy bonito que uno publique algo y las personas lo compartan o lo comenten o le digan, ay, qué buen trabajo. Y eso ayuda mucho, digamos,
a la motivación de uno creerse, la verdad, porque al inicio uno con una cámara es como, yo ni soy fotógrafo y yo ahí, y las mismas personas que le dicen, wow, usted es muy bueno, o qué chido, o esto, lo motivan mucho a seguir uno Creando. creando contenido, aumentando y todo, es algo que al final ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Y cómo te has podido organizar tal vez en tu diario vivir con este nuevo proyecto? Y la fotografía. Ha sido un proceso. Y su vida, digamos. Ha sido un proceso que todavía uno se está acomodando, ¿verdad? Porque... Sí, porque ¿cuánto dura haciéndose un estudio? Como 4 meses más o menos. Imagínese la crisis. Entre diseñando y construyendo y todo el asunto, pero he tenido también la posibilidad de contratar personas que lo ayuden a uno, ¿verdad? Para que todo sea más fluido y aún así todavía uno se está acomodando, Estresando, ¿verdad? diga. y estresando mucho, pero la experiencia, todo empezó como de 30 sesiones, después a 50, 90, 150, y ahí fue creciendo hasta llegar a las 300, entonces no fue que de un día a otro me llegaron 300, y entonces yo pude ir creando como un flujo de trabajo hasta la hora de editar y todo el asunto, ¿verdad? Sí, porque ¿cuánto se dura editando? No es solo tomar la foto, ¿verdad? Sí, es todo un proceso, y cuando uno trabaja con volumen y quiere tener un estándar de calidad alto, es ahí donde viene como ese estrés, dígalo. Esa ciencia y ese estrés, ¿verdad? ¿Y cómo has manejado este estrés que has podido, además de contratar personas, como en el ámbito personal, como, porque digo yo pienso, uno a veces se descuida, tal vez no físicamente, bueno, puede ser físicamente o emocional, pero cómo has hecho el balance entre Yanka novio, Yanka amigo, Yanka familia, Yanka fotógrafo, Yanka que quiere hacer un estudio? Me explico, ¿cómo has podido hacer ese balance o qué te ha motivado tal vez? Yo creo que una de las cosas que me salvan que Yanka versión novio, yo estoy en una relación muy sana, muy bonita, entonces no me abarca. Lindo, que me encanta ese comentario. No me abarca como una energía así que, o algún estrés. No le drena la energía. Ajá, exacto, y estoy en un ambiente familiar también muy equilibrado, muy sano, pero está la parte personal, ¿verdad? Que hay meses que uno se descuida muchísimo y hay meses que uno se cuida y uno está en ese dilema que estamos muchas personas de intentar cuidarnos, pero a veces el estrés, que la ansiedad, que el corre hace que uno se desvíe un poco, ¿verdad? Pero hay días buenos y días malos. ¿Y cómo manejas los días malos? Los días malos. Yo me voy. Cuéntame, ¿qué hace? Me gusta mucho ver películas. Creo que, ¿verdad, amor? Que cuando estoy así como ya muy, muy estresado... me va a dar una tarde de películas cosas sin negativas. todos Dejo el celular, aunque me estén escribiendo Yanka, el contenido Yanka para sacar cita o así. Yo estoy como... Voy a dormir. Me desconecto. Eso hago también. Me ayuda mucho como desconectarme por ratos para... Como recargar energía. Para recargar energía, porque cuando uno emprende solo, entonces uno quiere hacer todo solo y ahí es donde empieza el desgaste, ¿verdad? Uno no inicia con capital para decir, ay, tengo un asistente de edición, tengo un asistente de agenda, ¿verdad? Entonces, emprender al final siempre es caótico. Todas las personas que emprenden, yo creo que todas las que yo veo ahí en redes o así, tienen una historia triste y una historia difícil, porque al final es difícil y eso no se lo quita a nadie, ¿verdad? Entonces nada más como afrontar esos momentos difíciles, pero no hay mucho que hacer tampoco, nada más que lucharlo. Y entrando como a emprendedor, Yanka, otro tema, cuénteme. ¿Cómo has podido tú establecer o decir, bueno, esta persona va a hacer esto, esta persona va a hacer lo otro, siempre teniendo la calidad? Una de las cosas que yo utilizo a la hora, digamos, que tal vez la calidad más importante es en la imagen, ¿verdad? Tal vez a la hora de contestar mensajes, llevar la agenda, es una persona más fácil de encontrar, ¿verdad? Pero lo demás no. Pero la parte de edición, yo trabajo como con programando los programas, por así decirlo. Entonces, todas las imágenes siempre van a salir con el mismo índice de calidad. Hay gente que lo conoce como decir un filtro, ¿verdad? Nada más que uno mismo lo crea, que es el que da todo el color y todo el asunto. Y lo demás está programado. Entonces, es como un proceso muy automatizado, ¿verdad? Antes... de iniciar la época fuerte, tuve unos meses para entrenar a la persona que me ayuda y ir viendo prueba y error hasta que le gustó. Hasta que ya logramos que todo fluyera y que todo siguiera igual como cuando yo lo hacía, y todo ha estado muy bien hasta el momento. Y en desafíos personales, ¿cuál cree que ha sido el desafío personal que tal vez ha
no estancado, yo no lo llamo estancar, sino que ha hecho que el proceso tal vez sea un poco más lento. Yo considero que la fotografía es caro, ¿verdad? Entonces es como lo que hizo que el proceso fuera un poco más lento. Yo trabajaba como ingeniero y con eso me financiaba cosas para Interesante. la Yo pensé que usted dejó todo y yo dije, no, fotógrafo. Fueron como, sí, son 6 años, 3 años trabajando como ingeniero y tomando fotos ahí. ¿Y cómo se dividía? Me preocupa, ya. Usted se hace muchas cosas. Cuénteme, ¿cómo se dividía? Y trabajando, ¿verdad? Y como la fotografía no empezó como una profesión, sino porque era mi felicidad. Como tal vez una persona diga, a mí me gusta ir... A bailar. A bailar, a mí me gusta ir al gimnasio, a mí me gusta tomar fotos, ¿verdad? Yo puedo tener X monto en la cuenta que igual me va a levantar al día siguiente y voy a aplicar. ¿Alguien quiere una foto, verdad? Porque es algo que lo apasiona. Lo hago por mucha pasión. Entonces, creo que una de las cosas difíciles tal vez fue ir haciéndose uno del equipo, ¿verdad? Y también hacerse uno de la carterera de clientes. Como es difícil, digamos, vivir de la fotografía. El inicio es una cuesta arriba, digamos, como todo, pero un poco más difícil todavía, ¿verdad? Porque para que usted... muchas personas les paguen por tomar fotos, ¿verdad? Requiere una cantidad de tiempo para usted llegar a esa calidad que hace que Gene diga, Yanka, ¿cuánto cuesta una sesión de fotos, verdad? Y la pague. Y la pague. Ajá, exactamente. Es como un proceso. Y entrando ya a el tema de la fotografía, pero no como en su equipo, ¿cómo ha podido usted manejar esos tiempos? Como te digo, a veces esta persona necesita esto, esta persona necesita... ¿Cómo ha podido delegarse usted mismo a hacer tantas cosas? ¿En qué sentido hacer tantas cosas? Por ejemplo, estar haciendo un estudio, estar trabajando. Creo que tal vez como sube 3 años, como con 2 trabajos, por así decirlo. Me hice multitasking. Aprendí o creé esa habilidad de sobrellevar el estrés. Las dos cosas. Nada más que es normal que mi mente está concentrado en todo lo que es la construcción del estudio y dejo un poquito abandonado el crear contenido para mí, en hacer colaboraciones, en vender, ¿verdad? Porque publicar es vender. Entonces, claro que se ve afectado un lado porque uno pone más energía en el otro, pero es parte de la inversión, ¿verdad? Yo sé que su fuente de ingresos más alto, entonces sería como las redes sociales. No las redes sociales, sí, porque no, diga. Todos mis clientes llegan por redes sociales, pero lo que a mí me ha dado tranquilidad, porque es muy, muy así, ¿verdad? Lo que me dio tranquilidad el año pasado, porque este año, ¿verdad? Ha sido así, un sube bajo. Un nuevo año y vamos a ver cómo nos va este año, son los escenarios y crear el contenido a personas, ¿verdad? Esas son las cosas que... Y cuando creas los escenarios, cuéntame, ¿cómo es el proceso de crear un escenario? Es un poco estresante. Yo me estreso, me pongo ahí Me estreso demasiado. Me estreso bastante, pero empiezo... Creo que la misma herramienta que utilizan muchas personas. Primero Pinterest. Y empiezo a ver y con meses de anticipación, ¿verdad? A visualizar un concepto. Entonces, bueno, el año pasado era una casa navideña. Entonces... Y el otro como un set con esculturas. Empiezo, digamos, voy a hacer una casa. Esta va a ser la paleta de colores. Voy a generar profundidad con las luces de esta forma y ahí voy construyéndolo y de una manera abstracta porque no hay planos, no hay nada más está en la cabeza uno hasta que ya uno pone la última decoración y dice, bueno, ya quedó. Por ya fin. La mano de Dios. Vamos a ver cómo le va. Vámonos. A venderlo. ¿Y cómo te has sentido? O sea, ¿alguna vez has hecho algún escenario que diga, no, es que le faltó? Ah, claro, de fijo. ¿Y cómo has manejado esa parte? Porque ya tienes el escenario. ¿Qué haces para contrarrestar tal vez esa parte? Me pasó en los primeros escenarios que estaba aprendiendo y yo decía... ¿Y cuál fue el primer escenario? Quiero saber. Era en el garaje de la casa, sí. Era como una tela con dos árboles. Uno siempre empieza, de algo se empieza. Estaba trabajando de ingeniero y tenía eso en el garaje de mi casa y llegaron como 32 clientes, poquitos. Pero... ¿Cómo que poquitos? No, un montón, digo. Bueno, algo llegó, pero yo lo hice muy rápido, como que yo en noviembre digo, ay, voy a hacer algo. Porque una compañera mía del trabajo había ido con la familia de ella a tomarse una sesión y estábamos hablando y ella me dijo, es que la sesión nos costó tanto.
y ella vendió como 100 y yo, claro, ella se acaba de ganar como 1 año y medio de nosotros trabajando con este escenario, ¿verdad? Entonces dije, voy a hacer uno. Y ahí empecé y ¿Y cuánto duras aproximadamente haciendo un escenario? construyéndolo. Al inicio eran rápidos, eran muy sencillos y después ya Cuando se ya van le como, empezó a metiendo con como un cositas. mes más o menos. Un mes haciendo uno. Haciendo uno, ajá. Y mientras haces ese escenario, sigues tomando fotos. Sigo tomando fotos. ¿Y cómo haces? En su caso, usted fue cuando estaba Sí, en yo el me escenario. acuerdo, pero ni me di cuenta, la verdad. Tengo que sacar el sillón y bajar el papel. Por eso fue que construí el otro Por estudio. espacio. Para tener el ciclorama y escenarios abajo y todo más cómodo, ¿verdad? Y ya como algo personal tuyo, ¿cómo te sientes de verte a ti ahorita? A verte antes, además de que has crecido muchísimo como un fotógrafo, como tú mismo lo has dicho. ¿Cómo te sientes tú a pesar de todas esas cositas que han pasado? Muy feliz porque así, es un sueño, digamos, ¿verdad? Siempre, cuando empecé a soñar como, hey, qué chévere vivir de la fotografía, y yo veía a los otros fotógrafos y yo decía, vean como el estilo de vida y así. Siempre fue como, a mí me gustaría poder vivir de eso y también poder decidirme de que voy a vivir de eso. Estuve muchos años en el dilema de soy ingeniero, soy fotógrafo, ¿qué hago? ¿Qué camino elijo? ¿Y cuál fue el que hizo que usted te escogiera ser fotógrafo? Me cansé de intentar no serlo. Entonces, wow. intenté mucho no serlo, ir a trabajar en otras empresas, a intentar de todo el amor que le tenía a la fotografía, intentar ver si algunos se quedan con la ingeniería. Pero tarde o temprano yo dije, no, ya no más. Y en la última empresa que trabajé, yo renuncié y dije, bueno, ya nunca más voy a volver a esto. Así, si tengo que irme a hacer Uber por mientras o hacer algo, pero que tenga yo tiempo o pueda manejar mi propio tiempo para aumentar el nivel de fotografía, lo voy a hacer. Pero por dicha he estado siempre solo con fotografía. Solo con foto y video y fue creciendo hasta poder llegar y que la misma cámara financie otro estudio es también muy, muy bonito. Muy ¿verdad? enriquecedor. Ajá. Y para preguntarte así como cositas, ¿cómo tú te has sentido, verdad, a través del tiempo cuando tal vez hay momentos en que no sé si alguna vez te ha pasado, en los que hay como, porque en la fotografía y en todos los negocios es un alto y bajo. Cuando hay bajos, ¿cómo lo manejas? Creo que... Gracias a Dios nunca he tenido, diga. No, sí he tenido, claro, hay meses que, como todo, hay meses que son muy duros, hay meses que son más lucrativos, pero una de las ventajas es que no tenía como muchas cosas que me amarraran y me dijeran como... necesita facturar este monto. No tengo hijos, no estaba pagando alquiler en ningún momento. Todo se daba para poder tomarme unos años, así hubiera un mes que, no sé, hiciera 0 colones. Al final no iba a pasar nada. Tenía un techo donde dormir y comida y la cámara, ¿verdad? Entonces, por ese lado no estuve tal vez en situaciones que me dijeran como, no, tengo que irme a trabajar de una vez porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, que le pasa a muchos fotógrafos que tal vez intentan vivir de la fotografía, pero la vida los jala hacia otros lados y no tienen esos años que yo tuve, tal vez de cierta tranquilidad o cierta estabilidad para arriesgarse uno y estar tomando fotos y tomando fotos, ¿verdad? Y experimentando. Experimentando, conociendo gente, haciendo colaboraciones, así que eso es vital para uno. Y como emprendedor, ¿qué es lo que más te gusta de ser emprendedor? ¿Qué es lo que más me gusta de ser emprendedor? Me encanta todo, sí. Me gusta mucho poder uno manejar su propio tiempo. Me gusta mucho saber que a niveles de tal vez de cuánto puede generar uno, no hay como un techo, digamos, sino que usted donde quiera irse y si lo intenta puede llegar a obtenerlo, ¿verdad? No es lo mismo en una empresa que usted sabe que usted tiene cierta mensualidad y los aumentos cada año tal vez no son tantos. Ese lado me gusta mucho, digamos, del emprender y también de que es como una aventura, ¿verdad? Está uno como pensando algo un mes y ya el otro mes se viene otra cosa y es como una vida no tan estable, sino que es una montaña rusa y me parece también que eso es enriquecedor y divertido. Y
para finalizar, porque creo que ya nos hemos excedido un poquito, es que yo pregunto y pregunto, ¿qué podrías decir tú, Jan, a las personas que quieren emprender o sobre todo a las personas que te quieren contratar? Bueno, primero a las personas que quieren emprender, yo les diría que emprendan en algo que amen, que los vuelva loco y que les apasione muchísimo, porque va a ser muy duro y eso es lo que hace que sea divertido, ¿eh? Que uno sobreviva el amor que usted tiene por su emprendimiento. Creo que eso es vital. Y si emprenden algo que no sea por amor, que sea por lo menos por una buena cantidad de dinero que lo vaya a motivar a esos meses difíciles que se van a venir. Y a las personas que me quieren contratar, que yo voy a estar muy feliz de esperarlos en el estudio. Estoy muy emocionado de que las personas conozcan este nuevo estudio o estos nuevos escenarios que van a estar muy chivas. Y con muchas ganas de salir de eso para ya ponerme serio a demostrar todo lo que quiero demostrar con la fotografía y con, gracias a Dios, con el equipo de trabajo también que tengo, que es un lujo, ¿verdad? Entonces, estoy como cuando tienen un toro encerrado en Zapota antes de sacarlo, ya deseando poder explotar más estas oportunidades que la vida me ha ido dando. ¿Y aproximadamente durante cuánto tiempo estaría el estudio? En un mes lo termino, pero... Uy, ya. O sea, ya casi. ya casi está, pero qué rápido se ha para pasado. abrirlo tengo que esperar a que yo sienta que ya el espacio está para publicarse y que todo esté en las mejores condiciones. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo sabes tú que está listo? Es igual como un escenario cuando uno está armando algo, los rompecabezas y usted ya llega a un punto y dice, ya, ahora sí, esto era lo que yo me imaginaba, lo que yo quiero para mis clientes o para las personas que me van a visitar. Bueno, para finalizar, quiero invitarlos a seguir a Janka, sobre todo a tomarse fotos, o sea, son increíbles, véanlas de mi perfil. Claro, contrátenme, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Y nada, muchas gracias por estar acá, espero que les guste muchísimo el capítulo y nos vemos pronto. Bye.